¿Cómo están? Realmente estoy muy contenta de continuar con esta dinámica que inició la Universidad de Palermo hace muchísimos años ya, con OpenDC, y que tiene que ver con esto, ¿no? Con compartir el conocimiento y construirlo entre todos, con aquellos que están más cerca de las disciplinas de comunicación y con aquellos también que están alejados, pero que quieren acercarse y conocer un poquito más lo que está sucediendo hoy en el mundo de las instituciones educativas, ONGs y corporaciones, ¿sí? Hoy en particular vamos a hablar de una nueva metodología que es el War Room y el Media Training, que es una capacitación que se realiza a ejecutivos, ¿sí? O empleados o personas que quieren transformarse, quieren transicionar para convertirse en voceros de las marcas y las instituciones que representan, ¿sí? Bueno, como ya me presentaron, mi nombre es Constanza Lazácera, tengo formación en comunicación social con orientación en periodismo, trabajé mucho tiempo como periodista especialista en educación y ciencia y tecnología, y luego continué trabajando hace ya muchos años en consultoría institucional, ¿sí? En consultoría internacional y luego en mi propia consultora junto con mi socia Mariana Pelliza ya hace más de 20 años, ¿sí? Trabajando y dando servicio por proyecto y por, digamos, fee a distintos clientes internacionales y locales, entre los cuales se encuentran muchas pymes, ¿sí? Que están en esta búsqueda permanente de continuar creciendo no solamente a nivel monetario, sino también a nivel institucional, ¿sí? Soy docente de la casa, que la verdad que me abrió un mundo enorme de reflexiones, de ideas. La Universidad de Palermo es un equipo de personas increíbles, ¿sí? Que están no solamente, digamos, el desvelo principal no es solamente el aprendizaje tradicional, sino que todos continuemos aprendiendo y generando nuevo conocimiento, ¿no? Eso creo que es una postura de la facultad muy importante, y que tiene que ver con seguir construyendo desde cada uno de nosotros y desde el lugar que ocupemos, ¿sí? Seguir construyendo conocimiento, aportes, ideas nuevas, miradas nuevas. Creo que ese es el gran desafío. Para hablar específicamente del media training, y les pido, yo me engancho mucho y me apasiono mucho con estos temas, les pido que me interrumpan las veces que haga falta, directamente abriendo el micrófono e interviniendo con sus planteos, con sus preguntas, ¿sí? Con sus miradas. Quizás no necesariamente tenemos que coincidir, bueno, pero también ahí está la gracia de sumar nuevas miradas y quizás nuevos interrogantes, ¿no? Que nos lleven en otras direcciones de las que teníamos pensadas. Así que les pido que nos manejemos con esa dinámica. El Media Training es una capacitación extraordinaria, y digo extraordinaria porque desde mi perspectiva combina todo lo que es teoría de la comunicación con la práctica, ¿sí? Y eso me parece que para nosotros es enorme tener una herramienta tan potente y que articule de manera tan fluida ambos campos, ¿sí? Eh, también pueden utilizar el chat, por supuesto, por supuesto. Entonces, esta capacitación en general estaba como poco disponible hasta hace un par de años y solamente accedían directivos de muy alto rango de corporaciones internacionales, ¿sí? Para poder hacer uso, ¿sí? de la palabra y su diseño
ya no como ejecutivos, sino como voceros. Llegaba un momento en que ese ejecutivo alcanzaba un nivel de influencia tal que la compañía necesitaba que esa persona se transformara en vocero, ¿sí? Y estuviéramos seguros que representaba a la compañía de la mejor manera, ¿sí? Ese era el enfoque del media training como herramienta de capacitación que se comenzó a instrumentar justamente por esta necesidad, ¿no es cierto? Esta necesidad de que ese ejecutivo realmente nos representara, ¿sí? Uy, qué bueno, Dani, muy bueno. Ya comenzando el otoño, entonces en Londres, seguramente, seguramente. Pero bueno, mucho frío, ¿no? Sí, 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 me imagino, me imagino. Pero bueno, en esto, digamos, se ha recorrido un gran camino con esta capacitación del Media Training, porque las necesidades también han cambiado muchísimo, ¿sí? ¿Qué ha pasado en el medio y por qué nos interesa esta capacitación en particular? Ha pasado que muchos ejecutivos se han resistido, ¿sí?, a transformarse en voceros, y ejecutivos de muy alto rango. Con lo cual, la compañía se veía en una encrucijada de tener quizás a un director de recursos humanos, ¿sí?, a un director de ventas, a un director de operaciones, lo que nosotros conocemos como Chief Officer, ¿sí?, Chief Operation Officer, ¿sí?, o CFO de finanzas, Chief Financial Officer, ¿sí?, personas en posiciones muy altas, de mucha influencia interna y externa de la compañía, ¿sí?, y sin embargo se resistían a ese nivel de influencia con los determinados públicos. Con lo cual, las compañías se vieron obligadas a incluir esto dentro de sus descripciones de empleo, ¿sí? Es decir, se hizo tan fuerte la necesidad de contar con ese ejecutivo como vocero, y no había ya posibilidad de resistirse, que para aplicar esa posición, ¿sí?, se empezó a convertir en una necesidad autoexcluyente, ¿sí?, la demanda de poder no solamente realizar un media training, sino realizar distintos media trainings a lo largo de la carrera profesional de esa persona, ¿sí? Por lo cual, ese media training como capacitación, como herramienta de capacitación, se convirtió en un diferencial, ¿sí? Se convertía como en una frontera perceptual, si se quiere, de decir, si vos querés estar de este lado, tenés que poder atravesar esta capacitación de la mejor manera. Lo que después sucedió de eso, los ejecutivos no son necios y lo entienden perfectamente, es la necesidad de actualización de esa capacitación. Es decir, de nada sirve si yo como directora de mi consultora tengo esa capacitación de hace 5 años. No, yo ya hice un media training. ¿Hace cuánto? Hace 5 años. Y después no. Después no hice más nada. Entonces primero empezó dentro de estas descripciones de empleo a incluirse. Después empezó a incluirse la necesidad de actualización permanente. Quiere decir que los ejecutivos de altísimo rango tenían y tienen que hacerlo al menos por año, ¿sí? Lo que se conoce como refreshment, ¿sí? Una reactualización, ¿sí?, de aquel media training que inicialmente realicé, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se va entendiendo? También tenemos desde Venezuela. ¿Cómo estás, Minerva? ¿Se va comprendiendo? ¿Sí? Entonces, una vez que tenemos esto, tenemos el media training, el refreshment, ¿cuál era el paso siguiente? El paso siguiente es que ese ejecutivo esté capacitado, ¿sí?, en lo que es
la prevención y gestión de situaciones de crisis dentro de esas instituciones, ¿sí? Entonces, miren, como una suerte de trípode, tenemos 3 capacitaciones que tengo que realizar de manera permanente para realmente autoconsiderarme que soy vocero, ¿sí?, legitimado por la compañía. Entonces, esto abre un mundo de posibilidades para nosotros los comunicadores de poder extender estas capacitaciones en el mercado y reactualizarlas de manera permanente, ¿sí? Nos llamamos cursos de refresco, que son casi una obligación si quieres continuar. Exactamente, Dani, exactamente. Esto, digo, no sé si hablaría en términos de obligación, yo hablaría en términos de responsabilidad, que es digamos, nuestro tema siguiente, ¿no? Nosotros en nuestros imaginarios pasados teníamos una persona o abuelos o etcétera que trabajaban durante 50 años en una misma institución y no tenían más preocupación que cumplir con un horario, ¿sí? Una asistencia determinada, el sueldo a fin de mes o a principio de mes y punto, ¿sí? Hoy en día las organizaciones tienen necesidades mucho más complejas a los cuales tienen que dar respuesta, y tienen que dar respuesta con la suficiente altura para ser legitimada por la opinión pública, ¿sí? Cuando hablamos de ser legitimada por la opinión pública, hablamos de esos voceros, esos señores, señoras, ¿sí?, no pueden hablar como si estuvieran en el living de su casa discutiendo de política en un asado familiar un domingo, ¿sí? Están representando una marca, están representando una institución que necesita ser validada como un actor social dentro de sus comunidades. Y acá hacemos otra inflexión, porque entonces quiere decir que esa organización, esa marca, necesita mucho más que vender productos, ¿sí? Eso también, así como nosotros tenemos ese imaginario de familias o familiares que trabajaban eternamente en un solo lugar hasta jubilar, también tenemos el imaginario que una marca solamente vende productos, elabora y vende, y es su único desvelo. Ese desvelo se ha multiplicado por muchas posiciones, ¿sí?, por 1000 diría. ¿Por qué? Porque esa marca va a poder vender productos en tanto la opinión pública la legitime, es decir, la autorice, ¿sí?, dentro de otro término que vamos a analizar, que es el término de licencia social, para poder vender. No vas a poder vender tan cómodamente si no entendiste que tenés que desempeñarte como actor social, ¿sí? Hay muchos ejemplos en el mercado. A mí en particular me gusta hablar de un caso público, de público conocimiento, que es el caso del crecimiento en conciencia, diría yo, de la marca Nike, ¿sí?, que a principios de los años 90, cuando, a mediados de los años 90, cuando sale un libro que fue que denunciaba públicamente, digamos, la dinámica de, ¿no?, esto y las condiciones. ¿Se corta mucho? ¿Quieren que apague la cámara? Probemos así. A ver, probemos Ahí así, se si no. escucha mejor. Ahí se te cortó un poquito al final porque se ve que se bajó el internet, la calidad de internet. Ahora estás con buen internet, así que ahora se te escucha bien. Estoy tratando de cerrar todas las ventanas, todo para que no se genere nada. Bueno, me van avisando si no busco ingresar por el teléfono, ¿sí? El ejemplo, sí, vale. El ejemplo que estaba poniendo es el ejemplo de Nike,
que en los años, creo que el libro, si mal no recuerdo, salió en 1997, 1998, de la periodista canadiense Naomi Klein, que se llamó No Logo, que denunciaba la dinámica sobre la cual se construían las compañías occidentales, ¿sí? La dinámica era, se construye en condiciones infrahumanas en fábricas de la India, de Tailandia, de China, ¿sí? Sin el más mínimo resguardo por la condición en la que trabajaban esos señores, esas personas, ¿sí? Llegaban a Occidente, se les agrega un logo y se les vende por el quíntuple de su valor, ¿sí? Quíntuple, me estoy quedando breve. Pero bueno, eso, ¿sí? La postura de Nike inicial, ¿sí? Como el de muchas otras compañías, cito esto porque digo, es paradigmático en la trayectoria que hizo Nike en relación a otras compañías, fue decir, ay señores, a mí que me vienen a cuestionar, esos son otros países, ¿sí? Yo no tengo injerencia en esos países ni cómo manejan esos países recursos humanos, y listo y se acabó. Y ahí cerraba la discusión. Este libro que, digamos, desmanteló esto, ¿sí? Exacto, marcas, en realidad, productos sin marca sería, ¿no? Es decir, el no logo tenía que ver con el agregarle el logo en Occidente, ¿sí? Producir en masa en Oriente, en condiciones infrahumanas y a valores totalmente irrisorios, y venderlos a muchísimo más, digamos, en cuanto al valor de marca y no en cuanto al valor del producto. A eso creo que se refería Alicia, ¿sí? Entonces, acá tenemos una primera postura, la presión de la opinión pública, el crecimiento de la conciencia en Occidente fue tan grande que esto empezó a ejercer una presión continua a lo largo de los años sobre estas compañías, ¿sí? Y luego empezaron a decir, bueno, en realidad yo podría tener un poquito de responsabilidad en este proceso, hasta llegar a este momento donde en estas fábricas tercerizadas, porque son fábricas tercerizadas, no son fábricas de Nike, ni de Adidas, ni de Reebok, ¿sí? En estas fábricas tercerizadas, yo Nike soy socialmente responsable de aquellos proveedores que contrato. Esta es la licencia social que va a otorgar la opinión pública. El permiso para operar. ¿Estás buscando que en esas fábricas hay mujeres embarazadas que trabajan 16, 18, 20 horas por día? ¿O chicos menores de edad? ¿Sí? ¿O familias enteras que para no trasladarse viven ahí hacinadas? Ah, pero yo qué tengo que ver, diría a fines de los 90. Hoy Nike, entre otras compañías, dicen, no puedo seguir en esto porque la presión de la opinión pública es tan grande que yo tengo que volverme un actor social responsable, ¿sí? No solamente de mis comunidades cercanas, sino de las comunidades con las que puedo contribuir y realizar una contribución funcional y positiva en esas comunidades, ¿sí? ¿Cómo que no me tengo que preocupar? Me tengo que preocupar y tengo que hacer una evaluación muy concreta de a quiénes voy a contar, ¿sí? Como proveedores y qué exigencias nuevas yo puedo, ¿sí? Marcar como parámetros a los proveedores que contrate. Y allí surgen los informes GRI, o sea, GRI, ¿sí? Que son reportes que vienen, digamos, son reportes anuales donde las compañías informan, ¿sí? Sobre el desarrollo y el desempeño responsable que han tenido en sus diferentes mercados. Miren si no ha habido crecimiento de conciencia en los últimos 20 años.
Ha habido un crecimiento de conciencia enorme, ¿sí? Fomentado por cómo hemos crecido nosotros como ciudadanos, como consumidores, como clientes de esas marcas, ¿sí? Estamos exigiendo ese nivel de involucramiento, ese nivel de responsabilidad, ¿sí? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Se sigue cortando? ¿Se escucha bien? Está Sigo escuchando adelante mal, entonces. continúa nomás. Bueno, muy bien, perfecto. Hay otras compañías que esto lo han entendido desde el minuto cero, como es el caso de Natura, ¿sí? Natura hizo de la comunicación, gracias Dani, crecimiento de conciencia de la sociedad, sí, exactamente. Cuando yo utilizo el término conciencia, que es un término muy metafísico, en realidad yo me estoy refiriendo a la autoconciencia nuestra de poder decidir, ¿sí?, esa compra o no de acuerdo a los valores propios de cada persona, ¿sí?, y a los valores que vamos desarrollando a lo largo de nuestras vidas, ¿sí? Quiero decir, no es algo que nos pasa en automático, no es algo que compré porque tenía que comprarlo, ¿sí? Hay una decisión consciente o no de compra, a eso me refiero con conciencia, ¿sí? En otras cosas seguramente nos falta mucho desarrollo de conciencia, no es que porque seamos ciudadanos actuales ya tenemos nivel de conciencia 1000, no, pero en esto hemos crecido mucho. Hago esas salvedades porque si no creemos que nos las sabemos todas y en realidad estamos todos los días aprendiendo unos de otros, ¿no? Gracias. Entonces, hablaba de Natura como ejemplo a fines también de los años 90, por el año 96, 97, que hubo una cumbre mundial de medio ambiente donde por primera vez, no sé si fue exactamente la primera vez, pero fue la que por primera vez llegó a los medios y a la opinión pública de una manera tan clara que fue, digamos, inexcusable para las compañías. Esto de decir, señores, el agujero de ozono es una realidad y nuestra contribución es cada vez mayor, ¿sí? ¿Y quiénes producen eso? Producen en su mayor parte, además de la actividad industrial, los gases emanados, ¿sí?, por heladeras, motores y aerosoles, ¿sí? Cuando esto sale a la luz, imagínense compañías como Unilever, como Procter & Gamble, como Reckitt, ¿sí?, que decían, por Dios, ¿qué vamos a hacer con esto? Hicieron, me hago cargo de lo que estoy diciendo, poner el dedo en el sol, porque era un gran cambio que esto demandaba, ¿sí? Y yo, si soy un industrial, me llevó mucho tiempo comprar las máquinas sin ningún apoyo estatal, etcétera, y de noche a la mañana aparece un estudio que dice que mis aerosoles son los que generan el agujero de ozono, ¿sí? Entonces, esto generó tal revuelo en la industria que no sabían qué hacer. ¿Qué hizo Natura en ese momento? Cuando todos tenían miedo, Natura hizo lo que en realidad deberíamos hacer todos con el miedo, que es gestionarlo. Es decir, no es no tener miedo, es decir, señores, tenemos esta realidad. ¿Qué vamos a hacer nosotros como compañía? Y miren qué interesante esto de cómo lo tomó a nivel comunicación Natura, que desde el vamos, digamos, incluyó la comunicación como su motor de negocios. ¿Qué fue lo que dijo Natura? Para el año 2020, imagínense lo que era hablar del año 2020 en 1996, 97, 98. Era nada. Era un mundo, digamos, totalmente lejano. Para el año 2020 voy a reducir los gases emitidos a la atmósfera
en un 15%. ¿Estoy diciendo que los voy a eliminar de mi sistema de producción? No. ¿Estoy diciendo que esos gases no hacen mal digamos, como el negacionista, o como los sectores más negacionistas que dicen, no, eso no es lo que está afectando a la capa de ozono? No. Estoy diciendo que en función de los últimos estudios de una cumbre internacional de medio ambiente, ¿sí?, estoy tomando eso y me estoy haciendo socialmente responsable, ¿sí?, para poder contribuir, no eliminar, contribuir con eso que se me está pidiendo. Y me estoy dando un tiempo enorme para hacerlo y totalmente comprobable, ¿sí? Yo no estoy diciendo en 1999 no voy a tener más nada, porque es irreal. Porque yo no puedo cambiar toda mi maquinaria y mi sistema de producción, y si así pudiera, el primer desodorante que saliera a la luz tendría que valer $1.500. ¿Alguien lo compraría? No. Entonces hay un sistema, ¿sí?, que necesito acompañar, pero no pongo el dedo en el sol. Estoy transicionando hacia otro lugar que no estaba el resto de las compañías, ¿sí? Entonces, con todo esto, miren todos los conceptos que estamos analizando. Estamos analizando el concepto de la opinión pública, ¿sí?, como una gran valuadora de nuestras marcas, como una gran habilitadora de nuestras instituciones, ¿sí?, o no. Permanente. Hablamos la semana pasada en otro de los seminarios, la opinión pública, rescatando el concepto de panóptico de Foucault, ¿no? Es decir, una opinión pública que todo lo ve y todo lo evalúa, ¿sí? Entonces, no podemos ya desconocer eso. Y no podemos desconocer como instituciones esa batalla simbólica que tenemos que dar diariamente por esa legitimidad. Ya no es por la venta de productos, es por ganar esa licencia social. Y una vez que la gano, renovarla todo el tiempo, ¿sí? Esa es la verdadera batalla diaria que están dando muchas de las organizaciones, ¿sí?, muchas de las ONGs también, muchas instituciones y muchas marcas. ¿Por qué? Porque es ahí donde se dirime la elección o no del ciudadano, del consumidor, de aquel que yo creía que era un cliente cautivo. Miren cómo desapareció el término cliente cautivo de nuestro vocabulario. Antes osábamos decir que teníamos clientes cautivos. Hoy no sé quién lo puede decir, alguna compañía, digamos, de servicios monopolio, pero no mucho más, ¿sí? Hoy no somos cautivos de nadie y estamos eligiendo de manera permanente. Entonces, frente a ese contexto, las personas que trabajan en esas ONGs, instituciones educativas y corporaciones no pueden ser meros ejecutivos. Tienen que estar listos para dar esa batalla, ¿sí? Tienen que estar listos para poder resignificar de manera permanente sus mensajes clave. Yo no puedo salir a vender como antes, ¿sí? Entonces, por eso siempre hablamos de esta transición de ejecutivos para que se transformen en voceros, voceros con herramientas de liderazgo resonante, con miras, ¿sí?, a convertirse en actores sociales. Ahí está la mirada a mediano y largo plazo que toda organización debería desarrollar, ¿sí? Pero ¿a través de dónde? ¿La marca del producto o del ejecutivo que lo está corporizando? ¿Por qué es necesario que contemos? ¿Por qué es necesario que contemos con voceros entrenados en media training? ¿Sí? Porque ese vocero es el que nos va a venir a humanizar nuestras marcas. Majo, ¿sí?
Sí, sí, te escucho. ¿Querías decir algo, Majo? ¿Querés escribirlo en el chat? Se vi que levantaste la mano, pero no te estoy escuchando yo. No sé, chicos, si ustedes la escuchan. No, no se está escuchando a Majo. Igual invito a Majo a que utilice el chat porque no pueden habilitar los micrófonos, entonces solamente pueden utilizar el chat. Así que Ah, ok. cualquier duda que tengan o preguntan directamente lo hagan en el chat. Buenísimo, gracias. Muchas gracias. Bueno, continúo y Majo, estoy atenta a lo que digas. No sé por dónde iba ahora. Es que son tantas las cosas para... Totalmente desaparecidos que actualmente están hoy y en una semana no hay uno solo. Sí, es esto, ¿no? Eh, entre tanta oferta y entre tanta capacidad de elección por nuestra parte, sí es cierto que esa elección se va a dar y empieza a darse en nuestros mecanismos internos de elección en función decidieron esa batalla o no. Sobre el vocero estaba hablando, sí. Me refería a esto del vocero que va a venir, gracias Sandra, que va a venir a humanizar, ¿sí?, a nuestros planes de comunicación. ¿Qué son nuestros planes sin voceros? Nada, nada. Papeles que se los lleva el viento, y con suerte y viento a favor, papeles, ¿sí? El vocero es la persona que indica que detrás de esa marca hay un equipo de personas trabajando, ¿sí? Es el que va a venir a corporizar todos los mensajes clave, ¿sí?, que necesitamos difundir sobre nosotros mismos. Y por supuesto, el vocero, y para eso necesitamos ANIA Training, necesitamos una capacitación que no haga de este ejecutivo un autómata reproductor de mensajes clave, sino que sea un vocero dinámico, atento, que sepa realizar lecturas en distintos niveles, en distintas capas de redimensionamiento de la opinión pública, de las problemáticas sociales en agenda, ¿sí? Eso va a dar la pauta de si ese vocero puede o no convertirse en un actor social. Y esa conversión, ¿sí?, no sucede de la noche a la mañana. Creemos que porque yo tengo un evento, ¿sí?, puedo capacitar a mis voceros, a mis ejecutivos, repiten de memoria 2 o 3 mensajes clave y ya está. No, no, ¿por qué? Porque ese nivel de interacción que tenga el vocero, interacción con las distintas audiencias, va a tener que ver con la capacidad de diálogo simbólico que pueda tener con esas diferentes audiencias. Si yo solamente puedo vender en una sola dimensión a mi marca, no tengo nada, no tengo nada. Y seguramente esa lucha simbólica no se va a dar nunca, la voy a haber perdido de antemano, ¿sí? Entonces, vamos ya a concentrarnos en cómo es la capacitación de Media Training, así después podemos hablar de diferentes ejercitaciones como el War Room, ¿sí? Tiene que tener corporizados los mensajes clave para poder comunicarlos con flexibilidad. Sí, gracias, Sandra. Acá nos abre, antes de pasar estrictamente al Media Training, tenemos esto que trae Sandra que me parece que es muy oportuno, muy pertinente, porque nosotros tenemos los mensajes clave, ¿sí? Los mensajes clave, recordemos que son construcciones que hacemos nosotros los comunicadores para ese vocero, no es que vienen de la nada, ¿sí? Quizás si están trabajando en una compañía internacional, ¿sí?,
puedan venir, entre comillas, predigitados de algunos otros países, pero siempre tiene que haber una adaptación local, porque imagínense, el vocero que habla en Finlandia no tiene nada que ver con el vocero que habla en Latinoamérica, ¿sí? Entonces, sin quitar que tengan otras problemáticas, pero son problemáticas totalmente distintas. Otros contextos, vamos a llamarlo así, ¿sí? Ahora voy, Dani, con eso que es una pregunta interesantísima, pero quiero terminar con esto del mensaje clave, de la definición y los tipos de mensajes clave que tenemos. ¿Cuáles serían? Los generales, mensajes clave generales, que hablan sobre todo del tracking histórico y de los valores que quiero comunicar de la compañía, son los que menos van a cambiar, ¿sí? Son los que menos van a modificarse, ¿sí? Si bien yo puedo tener siempre miradas nuevas sobre el pasado, gracias a Dios, ¿sí? La realidad es que son los que menos cambian, ¿sí? Sí, yo con respecto a eso tengo otra opinión, Alicia, porque la visión siempre es a futuro, ¿no es cierto? La visión es aquello que yo quiero construir en la mente de mis públicos y en la mente de mis públicos externos y de mis públicos internos, ¿sí? Es algo que me dispara hacia adelante. Es decir, esta es mi visión, ¿sí? De todas maneras, yo no soy una docente que, trabaje mucho sobre la visión, sí sobre la visión, no tanto sobre esta declaración de la misión y los valores, y lo explico despacito para que no se me ofendan ni se me vayan, que es porque si repasamos las páginas web y los distintos soportes y plataformas de las compañías, hay como una aspiracional de valores y una, entre comillas, cultura que todos creemos tener, ¿no? Entonces, hay una discusión muy fuerte sobre eso. ¿Y quién te va a decir que quiere robar? Nadie. Todos queremos ser honestos. ¿Qué te voy a poner en el valor? Soy re honesta. Y yo frente a eso, si bien es una linda declaración de principios, me interesa ir más como a la profundidad. Me interesa leer, que sepamos leer en el fondo del... Ese es mi desvelo, ¿no? Porque entonces yo si no, si voy de compañía en compañía, todos tienen valores muy parecidos, aún las más criticadas, y digo, bueno, qué lindo, ¿no? Es como un mundo ideal, como una linda utopía. A mí me gusta bajar más al terreno, al campo, a la casuística de las cosas, y decir, bueno, ¿qué de todo esto pudiste implementar? Por eso son tan efectivos, Sandra, Alicia, los informes GRI, porque fuerzan a las compañías a que salgan de ese lugar de confort de, digamos, de soy perfecto, ¿sí? De soy re ideal y soy genial, a decir, bueno, sí, todo muy lindo, ahora, contame qué hiciste, contame cómo hiciste esa transición entre lo que vos pensabas que eras a lo que finalmente hiciste, ¿sí? Yo creo que esa es la gran batalla en este momento, pasar del storytelling, que somos todos grandes, digamos, diseñadores y constructores de historias propias y ajenas, ¿sí? A decir, story doing, ¿qué hiciste? Contame qué hiciste de todo lo que dijiste que ibas a hacer, ¿sí? Y aparece una tercera, un tercer concepto que creo que es el que más nos sirve a nosotros los comunicadores, que es el story being, el estar siendo de la organización. Es una visión bastante ontológica sobre la compañía, ¿sí? Ontológica quiere decir, me habla del ser, ¿sí? Del ser en cuanto a lo que piensa, sí, pero en cuanto a cómo lleva la acción a mediano y a largo plazo aquello que piensa. ¿Se comprende esto, Sandra, Alicia? No me quise ir por las ramas, le debo varias preguntas a cada uno, pero digo, ojo con esto, porque
¿qué me va a decir un señor, una señora, etcétera? ¿Qué me va a decir un vocero sobre sí mismo? Va a decir que es ideal. Bueno, genial, ¿qué hiciste para eso? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué fue lo que pudiste sostener? ¿Cuál fue el feedback y el vínculo dialógico que estableciste con tus comunidades? Es otra gran discusión, ¿no? Y esta discusión se da sobre todo en las áreas de responsabilidad social y de sustentabilidad en las compañías. Yo digo que ayuda, pero esta ayuda es sostenible en el tiempo y es lo que la persona que está del otro lado es lo que necesita, o es mi pretensión, mi ego el que habla. Digamos, por un lado es tremendo, pero es una discusión dialógica que tenemos que darnos todos los días, como personas y como instituciones. Yo te digo a vos que necesitas una papa, pero vos realmente necesitas una papa, te pregunté lo que vos necesitas, te pregunté cuáles son tus aspiraciones a futuro para yo darte una papa lo más contenta, irme a mi casa y encima publicar, te di una papa. Vos decís, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Sí? Entonces, frente a eso, estas organizaciones lo conocen muy bien, saben que es una gestión permanente, no solamente de decir lo que hacemos, sino de resignificar permanentemente lo que hacemos. Y si lo que hicimos hasta ahora realmente sigue siendo válido para nuestras audiencias o no. ¿Sí? Esto de que las compañías le hablaran solo a sus públicos cautivos, ¿sí? Más allá de que ahora no existe nadie cautivo, o sea, en términos comerciales de vínculos con empresas, seguramente hay muchas personas cautivas, lamentablemente, pero digo, tiene que ver con una discusión actual, ¿sí? Tiene que ver con ahora yo, organización, yo actor social, le tengo que hablar a todos, y en general, y en particular, a aquellos que no piensen como yo, ¿sí? Vuelvo atrás un segundito porque me estoy entusiasmando y tengo varias cositas ahí que contar. Entonces, un segundo, Dani, vos me decías una pregunta, ¿cómo debo decidir cuál es el vocero de la organización? Prometo ir contestando todo. Obviamente siempre desde mi mirada, siempre puede haber otras miradas y planteos. Con respecto a la elección del vocero, está el enfoque tradicional de elegir al vocero por su cargo jerárquico, ¿sí? Por la posición que ocupa en su empresa, lo cual convive con otro enfoque en la actualidad más redárquico, ¿sí? Más no importa su jerarquía, importa si tiene un rol de facilitador dentro de su área. Se usa mucho el término de facilitadores internos dentro de las compañías, facilitadores espontáneos, ¿sí? Yo no creo en la espontaneidad, pero bueno, eso es otra, esa es otra discusión, pero bueno, son los términos que se utilizan, ¿sí? Ahora, es cierto que los dos enfoques conviven, porque yo no puedo tener una organización sin un presidente vocero. Ahora, ese vocero tiene que ser un actor social. Eso no quita que yo no pueda tener un vocero gerente de planta, un vocero en los mandos medios, en los mandos más en la base de la pirámide, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo lo que tengo que pensar, además de su poder de influencia interno y externo, es el poder de llegada de esos mensajes clave en cuanto a la batalla por la legitimación. ¿Qué estoy diciendo con esto? Si yo tengo una toma de planta, ¿sí? De una planta industrial, y viene un periodista y sale el presidente a hablar, seguramente no solamente estoy sobreexponiendo a ese presidente, sino que quizás alguien vocero en la base de la pirámide va a ser mucho más funcional y va a llegar mucho más rápido a lo que la compañía quiere decir en ese momento, ¿sí? En cuanto a su conocimiento, a su cercanía con el problema, ¿sí? A su trayectoria con el problema que está sucediendo. ¿Eso se entiende eso, Dani? O sea, el resto, para el resto es claro eso, es decir, no hay en comunicación, no hay gestión, no hay recetas, no hay una única manera
dijimos la semana pasada, esto de no creer que la comunicación adecuada, correcta. No, esto es analizar cada contexto en particular, reflexionar, ¿sí? Y diseñar nuevas posibilidades y nuevos pasos en acción, ¿sí? ¿Ahí vamos bien? Entonces, eso es punto uno. Ahora, Dani me decía cambiar a futuro ya, o que sea inmediato el cambio, pero manteniendo la organización como siempre estaba en el pasado, ¿sería así? Sí, bueno, el pasado es una construcción también. No me quiero poner muy filosófica, pero es una construcción. Y es una construcción de la cual todos, personas y organizaciones, hemos hecho un abuso tremendo de ese pasado. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no es que porque siempre fui Mercedes-Benz, voy a ser siempre Mercedes-Benz. Punto uno. Punto dos, en el pasado he tenido tremendas críticas, ¿sí? Y las he tratado de resignificar, ocultar, etcétera. Entonces, el pasado es algo que vamos trabajando también y gestionando también. Gestionando quiere decir ocultar, sino resignificar, ¿sí? Esto es importante porque la verdad que nuestro preconcepto es, soy Coca-Cola, soy una marca establecida y listo, me llevo el mundo grande. No, no. Y esto es muy importante entenderlo. Coca-Cola creo que lo entendió hace relativamente poco, pero lo entendió, esto de no puedo seguir vendiendo felicidad. ¿A quién le estoy vendiendo felicidad y familia? ¿A quién? ¿En qué momento? ¿En qué momento dejé de escuchar a mis públicos? ¿En qué momento creo que eso es funcional para establecer el círculo dialógico? Si ustedes ven, ya no vende más felicidad. Si bien en su momento fue funcional y fue muy cautivante el hecho de ingresar al campo simbólico, es decir, no te vendo una Coca-Cola, te vendo felicidad. Ingresó antes que nadie en el campo simbólico, ¿sí? Es decir, te vendo concepto, no te vendo un producto, ¿sí? Igual lo podemos discutir esto eternamente, pero digo, para ponernos en modo on de esa transición que están haciendo las empresas de manera permanente. Ahora, Coca-Cola, y no sé si la han visto, esa campaña que sacó en Brasil hace 2 años y medio, sobre la inclusión y la comunidad LGTBIQ, tomando un dicho popular en Brasil que habla de, no sé si conocen la campaña, es un dicho popular en Brasil que para referirse a las personas trans hablan de esta coca es una Fanta. ¿Sí? No sé si la han visto. Y era un dicho popular que tiene un tracking histórico impresionante. ¿Qué hizo Coca-Cola durante años? Puso el dedo en el sol. Yo qué sé qué hacer con esto. Si es un dicho popular, es como el cántico de una cancha. ¿Qué hago con esto? ¿Sí? Bueno, hace 2 años y medio, evidentemente a raíz de empezar a gestionar comunicación de manera profesional y escuchando las problemáticas sociales, tomó esto, hizo una campaña, después les voy a pasar el link, o lo pueden buscar ustedes en YouTube, Coca-Cola GTBIQ, o Fanta, Coca-Cola es una Fanta, ¿sí? Tomando esto, yendo a todas las marchas de orgullo y haciéndole hablar a los protagonistas sobre esto. Fue furor en Brasil y hoy se usa en todas las universidades del mundo para estudiar la transicionalidad de Coca-Cola como actor social. Ya está dando otra batalla Coca-Cola. ¿Qué quiero decir con esto? Más allá de lo que haya hecho yo en el pasado como institución, como marca, como persona, los tengo que resignificar de manera permanente. Tengo que ver si ese pasado me permite hoy, o me va a permitir dentro de 5 años, seguir siendo vigente, seguir siendo una marca vigente en la mente de esos públicos. Estoy vigente, puedo dar la batalla esa simbólica
y puedo comprender y adelantarme a las distintas problemáticas sociales. Ustedes dirán, bueno, pero las problemáticas sociales siempre existieron, sí, pero hoy llegaron a la agenda pública. Gracias. En realidad, se lo debemos a Coca-Cola. No, pero digo, la mirada que nosotros desarrollemos sobre esos acontecimientos es lo importante. Porque la verdad, a mí a ver, mi desvelo es que nosotros no sabemos nada prácticamente sobre nada, ¿sí? Y que lo que queremos saber es válido por un ratito. Pasado mañana ya, si no me mantengo en modo atento, no sé cuán útil es, cuán funcional es y cuán enriquecedor es para nuestro crecimiento, ¿sí? Muchas marcas desaparecieron en el camino, muchas murieron. Entonces, no es cierto que porque tengo un buen pasado, ya está, ya tengo comprado el futuro o, digamos, me van a aceptar en el presente. Quizás me acepten como última opción, pero no es lo que quiere una marca internacional, no es lo que quiere una marca de primer nivel, ¿sí? No es lo que quiere una ONG. Las ONGs que tanto han profesionalizado sus comunicaciones los últimos 5, 6, 10 años en la Argentina, ha habido un salto cuántico, no pueden, digamos, comunicar de la misma manera que se comunicaba hace 10 años sobre esa problemática social. Y en la actualidad, el otro problema que se da es, bueno, genial, ya entendí, ahora voy a hablar de feminismo. Sí, bueno, pero el feminismo tiene muchísimos matices. Cada problemática social tiene muchísimos matices y muchísimas nuevas problemáticas que se generan sobre eso. Sin ir más lejos, las radicales feministas con la comunidad LGTBIQ. Ese es un gran problema para las organizaciones, la comunicación de las organizaciones. Todas quisieron subirse al trencito de la inclusión. ¿Qué hacemos con esos nuevos problemas que están surgiendo? ¿Sí? Bueno, eso ni hablar, Dani. A ver, con respecto a este reset que vos hablas, no es que yo no tengo herramientas para hacerlo, porque yo tengo herramientas de narrativas de redención muy útiles, siempre que no abuse de ellas, que me permiten resetearme. Pero bueno, una vez, listo. Yo no puedo resetear todo el tiempo, ¿sí? Y parte de que no me puedo resetear todo el tiempo es esa redención que me va a ofrecer la opinión pública como segunda oportunidad sí, pero no tercera y cuarta, ¿sí? Y me va a seguir evaluando durante un tiempo, ¿sí? Piensen en todos esos voceros, influencers, artistas que fueron cancelados los últimos 3 años, en esta explosión de la cultura de la cancelación, que la podemos discutir ampliamente, no me quiero desviar, pero digo, se puede discutir como fenómeno ampliamente. ¿Cómo vuelven a la arena pública? ¿Cómo hago para volver a través de una cultura de la redención, de una narrativa de la redención? ¿Sí? Pero una vez vuelvo, ya después no puedo volver, si digamos, cometo otro grave error, ya está, ya quedé liquidado como marca, ¿sí? Y esto a las compañías lo tienen claro, por eso es que van digamos, tratando de acompañar, ¿sí? Y son pocas las que pueden poner primera y adelantarse en los procesos, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? Valen pregunta cómo debería obrar una marca una vez que ofende a la opinión pública. Muy difícil. Yo creo que las últimas publicidades están cuestionadas. No sé si ofenden. Yo creo que el nivel de ofensa se da por, a ver, es mi mirada de nuevo, ¿no? Mi mirada en cuanto a este acontecimiento, a esto que está sucediendo de, también nosotros como parte de la opinión pública, también hay una cultura muy fuerte de indignación, ¿sí?
es previa a la de la cancelación. Es una cultura muy fuerte y que nosotros como comunicadores también tenemos que estar atentos a eso, porque no hay peor cosa que indignarse por cada mosca que pasa sin hacer nada al respecto, ¿no es cierto? Entonces, eso puede ser un bot, una identidad falsa, digamos, en Twitter, alguien que se le paga por traccionar determinado contenido, pero digo, como organización no me puedo indignar por todo. Y bueno, está bien, te indignaste, sí, todos nos indignamos, genial. ¿Qué hiciste al respecto? Porque lo más fácil es detrás de la pantalla indignarse, pero seguir como si nada hubiera pasado, ¿sí? Entonces, los niveles de ofensa creo que tienen que ver con el poco trabajo previo en gestión de la comunicación que hizo esa marca antes de sacar ese evento, ese nuevo producto, esa nueva campaña. En general, digamos, en los años 90 y en los 2000 se invertía mucho dinero en el pretesteo de campañas. Eso desapareció. Eso fomenta una rápida viralización cuando algo cae mal y que hace que yo como compañía tenga que tomar una decisión, ¿sí? Pensemos pongo pequeños ejemplos, digo, son todos cuestionables también, pero el año pasado, en plena discusión por el feminismo, el Banco Galicia saca una nueva campaña con la nueva protagonista, donde la protagonista ninguneaba al marido de una manera impresionante, le decía tonto, le decía que no sabía, le decía... Todos, también es una construcción, la mayor parte de la conversación simbólica que se dio en Twitter a los 2, 3 días del lanzamiento de esa campaña fue, che, ¿no estábamos luchando por la igualdad? Si fuera al revés, ¿lo toleraríamos? Que un marido ninguneara a una mujer, a su mujer. ¿Por qué toleramos que sea al revés? Bueno, chao. Esto se viralizó tan fuerte durante 2, 3 días, la compañía tuvo que cortar la campaña. No suspenderla, ¿sí? Abreviarla y que esa parte no se notara, ¿sí? Entonces, son nuevas discusiones que estamos dando, pero tengo que estar atento. Es decir, por eso, a ver, Dani, decís, aquí en Europa están muy claros en eso y lo que más están en España que saben en una última oportunidad no van a desaparecer. Sí, realmente sí. Yo creo que un traspié lo podemos tener todos, obviamente. 2 traspiés ya es un poquito difícil, 3 traspiés tengo que resignificar la marca, ¿sí? Y hay muchos ejemplos, muchos ejemplos de marcas que quedan en el camino y de adquisiciones que se realizan para que la marca desaparezca, ¿sí? Y esto es una realidad de la cual tengo que estar muy atenta, ¿sí? Entonces, con todo esto, nosotros tenemos la capacitación de media training, ¿sí? Para volver a nuestras bases, que tiene que en general se suele dar en 1 o 2 días de entrenamiento, ¿sí? De manera muy intensiva con un equipo de profesionales expertos en esto. En general es una combinación entre comunicadores y periodistas que damos esta capacitación y relacionistas públicos. Es una capacitación teórico-práctica. La teoría tiene que ver con cómo es el funcionamiento y la dinámica y lo esperable y el ciclo de expectativas en medios de comunicación mainstream, en redes sociales, en los procesos de construcción de la noticia, en los procesos de construcción de las fake news, ¿sí? En cómo dar batalla cuando esto sucede, en los recursos conceptuales que tenemos para comunicar nuestras ideas, digamos, para hacer una síntesis que nos permita reflexionar, nosotros tenemos los mensajes clave como punto de partida, que vienen capilarizados de la estrategia comunicacional, del enfoque estratégico, ¿sí?
para hacer como una síntesis todavía más estrecha, nosotros somos comunicadores que estamos permanentemente monitoreando y diagnosticando problemas, lo que las relaciones públicas llama issues, lo que en la industria se llama issues management, ¿sí? Issues prevention e issues management, es decir, prevengo y gestiono, ¿sí? Sí, Juli, ¿querés escribir en el chat? De esa gestión, de esa detección de issues, ¿sí? Yo voy a delinear cuáles son mis objetivos de comunicación y cuál es el enfoque estratégico que quiero que mi marca, mi compañía, mi institución lleve adelante. El enfoque estratégico es la postura comunicacional que quiero que asuma esa marca. Esa postura comunicacional es, quiero que me hable como si estuviera en la punta de la montaña o quiero que me hable desde un enfoque cooperativo. Quiero que me hable que me acompaña o quiero que me hable como que me reta, ¿sí? Y esa es la gran discusión del enfoque estratégico, ¿sí? De ese enfoque estratégico se capilarizan los mensajes clave. Los mensajes clave están escritos en breves párrafos, pero son párrafos articulados, escritos en nosotros inclusivo, ¿sí? Que habla de lo que está haciendo la compañía, la marca, la institución. Estamos muy orgullosos estamos preocupados por, ¿sí? De los mensajes clave, puedo fortalecerlos con lo que se denomina talking points, temas de conversación. Los talking points me van a ampliar el mensaje clave, ¿sí? Si yo estoy hablando de feminismo, estoy hablando de inclusión, estoy hablando de violencia familiar, sea de lo que estoy hablando, ¿sí? Me voy a capitalizar de recursos a través de los talking points. Voy a buscar citas de autoridad, ejemplos, informes, análisis realizados de manera previa que sustenten mis mensajes clave. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Después vendría un periodo de prueba, la idea es posicionar, aunque no sea algo nuevo, no entendí eso. Un periodo de prueba de las compañías. Sí. A ver, en este sentido, todo esto sirve para volver a posicionarnos y para posicionarnos de manera permanente, Dani. O sea, yo no puedo exponer a una compañía que viene de un traspié sin todos estos recursos. Por eso existe el media training, ¿sí? El media training, el refreshment y el media training especializado en crisis, que sería como digamos, la parte más, no sé si sofisticada, pero más compleja, ¿sí? Entonces, en este sentido, a ese talking point hay que trabajarlo mucho. ¿Por qué? Y porque ahí va a estar el enfoque estratégico de cómo consideramos esa problemática social. ¿Qué ejemplo estoy utilizando? Estoy utilizando digamos, bueno, no voy a poner ejemplos que nos traigan más problemas de los que ya tenemos. Pero digo, ¿qué tipo de ejemplos estoy utilizando? ¿Los testeé esos ejemplos? ¿Los busqué? ¿Es lo primero que se me ocurrió? ¿O estoy buscando análisis que me fortalezcan? ¿Sí? Meli, lo mismo, te pido que escribas en el chat si tenés preguntas desde ya, son todas bienvenidas. Me falta una partecita más, que es, en el enfoque estratégico se podría decir que cuando hay una problemática social, la marca puede decir si habla en nombre de la causa representándola o solo toma el tema desde afuera y cuenta. Qué bueno esto, Kiara. Sí, en realidad yo no sé cuáles son las compañías que pueden darse
hoy el lujo de contar las cosas desde afuera. La verdad, es una autoexposición muy grande. Si te vas a exponer es porque ya estás trabajando en eso de lleno, ¿sí? Nosotros hoy salió este año, no sé si la vieron, la campaña de Mr. Músculo que habla de no digas que me ayudás, ¿sí? Tuvieron que pasar 30 años para que eso sucediera, de que la limpieza es algo compartido y la limpieza doméstica, ¿no? Es algo compartido y bla, bla. Pero ahí la marca no se está metiendo en cualquier problemática, se está metiendo en una problemática, ¿valen? De acuerdo a lo que vende. No quiero, digamos, dar el paso más grande de lo que puedo dar. ¿Sí? Entonces ahí es coherente, ahí se percibe un halo de coherencia, de cohesión con lo que yo estoy haciendo. Sí, tardaron 30 años en sacarla porque hasta hace un año todavía teníamos a un señor que nos limpiaba el inodoro, por supuesto enseñándole a la mujer, ¿sí? Perfecto. Ahora, con todos estos estudios sobre el feminismo, y no sé si lo han escuchado, el tema de mansplaining, esto de siempre un hombre que le enseña o le muestra algo a una mujer, Mr. Músculo dijo, basta con esto, no podemos seguir insistiendo con esto por más que en el pasado nos haya ido bien y hayamos vendido un montón. Contestándote también, Dani, con lo otro que digamos, que habías escrito, ¿no? ¿Es invalidante los otros 30 años de Mr. Músculo? No, tienen que ver con ese contexto, ¿sí? Ahora, yo y Mr. Músculo quiero hacer otra campaña, que dé otras batallas, que diga otras cosas, ¿sí? Entonces, si voy a salir, voy a poner primera y voy a salir con todo. No voy a salir a medias, ¿sí? Entonces, estábamos en la parte teórica del media training. Enfoque estratégico, mensajes clave, talking points. Y una cosa que se empieza a trabajar mucho son dos cosas. Uno son los escenarios posibles que podría enfrentar ese vocero. Los construimos, los conceptualizamos, ¿sí? Y sobre eso trabajamos preguntas difíciles. ¿Por qué? Porque para las preguntas fáciles estamos todos preparados. Yo lo que lo tengo que preparar ese vocero es a la cosa más agresiva, al ataque más agresivo que puede recibir de un consumidor, de un medio, de un bot, ¿sí? De un troll en una red social, de alguien en un ascensor, ¿sí? Después de un evento, alguien lo aborda. Bueno, ¿cómo hago frente a esas preguntas difíciles? Esas preguntas difíciles pueden venir de cualquier dirección, pueden venir de la problemática social, pueden venir de mi pasado, pueden venir de todos lados. ¿Cómo voy a hacer yo para dentro de mis mensajes clave tener recursos que me ayuden para eso? ¿Sí? Para dar respuesta. En realidad es dar batalla más que dar respuesta. ¿Sí? No hay una única respuesta posible. ¿Sí? Eso por un lado. Esa es la parte más teórica. La parte más práctica es cuando nos empezamos a divertir, nosotros los comunicadores, los entrenadores, que es empezar a bajar en formatos periodísticos, en su mayoría, esas situaciones a hacer como un role-playing, que la persona, el vocero, se lo tiene que tomar muy en serio. Los ejercicios en general en el mercado rondan en la entrevista por asalto, ¿sí? Que es una de las más agresivas de todas, ¿sí? Donde en general el enfoque es más reactivo, porque yo no sé que me van a abordar en la calle 4 tipos metiendo los micrófonos por la boca, etcétera, las cámaras, todo, ¿sí? Pero esa persona tiene que estar preparada. Tiene que estar preparada para todo, ¿sí? La conferencia de prensa, ¿sí? Para que pueda articular junto con otro vocero, que puede ser un vocero
de complemento, puede ser un vocero más técnico, puede ser un vocero simplemente de apoyo. Está ahí, no habló, como las últimas conferencias de prensa. Está ahí y digo, ¿para qué lo llevaron a este señor? Y bueno, porque solito queda muy solo nuestro vocero. Ajá, muy bien, pero háganlo hablar, por lo menos 2 o 3 mensajes clave puede articular. No, es preferible que no hable. Bueno, genial. Pero eso, ¿sí? Lo pensamos de antemano, ¿sí? Para que pueda articular una conferencia de prensa donde el enfoque es mucho más proactivo, porque en una conferencia de prensa invito yo a los periodistas, ¿sí? Contesto preguntas y digo lo que quiero decir, ¿sí? Y después está lo que nosotros denominamos entrevista en profundidad, que sería, y es muy útil, porque elijo a un solo medio para interactuar. Es lo que en general hacen algunos políticos y algunos presidentes de empresas después de una crisis muy grande, eligen un medio, ¿sí? Con el cual hay un convenio comercial desde ya para entablar esta conversación dialógica que va a profundizar en nuestra narrativa de redención. Es decir, es buscar comentarle a mis públicos qué hice para subsanar lo que me pasó. Es como esa cultura, esa narrativa de redención basada en argumentos reflexivos. ¿Qué aprendí yo de mi crisis o qué aprendí yo de aquello que me pasó para retransformarlo en una acción funcional a corto, a mediano y largo plazo? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Una comunicación clasificada. Sí, en realidad el vocero, lo que se logra en este media training, imagínense que los voceros primero nos odian porque los hacemos trabajar muchísimo. En un solo día de trabajo creo que trabajan, sufren y se desesperan lo que a lo mejor no hicieron en todo el año, ¿sí? Es muy demandante, es muy desgastante. Estamos todos, obviamente, para ayudarlos, pero, digamos, piensen que estos 3 ejercicios, más toda la parte teórica, se da en un solo día. Es pocas las veces que tenemos, si tenemos media training de 2 o 3 días, es porque son distintos equipos de trabajo, todos capacitados al mismo tiempo. Pero un mismo equipo de trabajo no resiste más de un día, porque después tiene que poder procesar, cantar esto, ¿sí? Pero digo, es bastante funcional, sobre todo para que el vocero pueda hacer uso del media training como una herramienta, no solamente de capacitación, sino de reflexión permanente. Es un activador. ¿Por qué? Porque entonces se va de la capacitación y va a poder resolver las diferentes cuestiones que se le presenten articulando los ejercicios que ya realizó. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, esto es bastante importante porque activa esa reflexión y con los nuevos elementos sigue trabajando en nuevos mensajes clave y anticipando nuevas preguntas difíciles que él mismo pueda generar. Esto se entiende, ¿no? Es decir, no es que para siempre, en cada oportunidad, nos necesita, ¿no? Bueno, esto es un puntapié, ¿sí? Y la persona pensante puede decir, bueno, hoy tengo esta entrevista, genial. ¿Qué puedo preparar yo de antemano? ¿Sí? Para tener un enfoque mucho más proactivo y mucho más eficiente en sus comunicaciones, ¿sí? Bueno, y por último, aparece el título, la ejercitación del War Room, ¿sí? Que es una ejercitación muy nueva, está basada en metodologías ágiles
gestión del conocimiento y gestión del cambio dentro de las organizaciones. Ay, gracias, Juli, gracias. Sí, a veces me disperso, pero acá tengo mi ayuda de memoria que me vuelve a traer, pero me disperso con algunos ejemplos, pero digo, por eso pregunto si es funcional para ustedes y se entiende, porque bueno, a veces pueden quedar dudas de otros temas que van tocando y bueno, hay que volver necesariamente, ¿no? Ejemplos de qué, por ejemplo, Juli, ¿te gustaría de War Room o de Media Training en general? ¿Qué pensaste? Aunque nos generen más problemas. No, no sé, yo soy, me conoce, mi segundo nombre es Dory, la pececita de Nemo, que ya se olvidó lo que dijo hace 5 minutos. Sí, qué bueno, Dani. Sí, la verdad que, a ver, esto nos posiciona de una manera muy particular dentro de las organizaciones. Media Training, sí, ahí voy. Eh, Nos posiciona de una manera mucho más activa, ¿sí? Y de manera permanente. Es decir, esto es algo en lo que tenemos que estar todo el tiempo. No podemos descuidarnos. Además, el otro problema que tienen las organizaciones, que el presidente que tenían, lo echaron, se fue, renunció, se jubiló, y tenemos que volver a empezar. Esto también es digamos, gestión del cambio permanente, ¿no? Es decir, cuando creíamos que ya teníamos a nuestro equipo de crisis, digamos, entrenado, se nos fueron par clave, se nos fueron voceros súper funcionales para el equipo y tenemos que empezar de cero o de menos 40, ¿sí? En general, yo y nuestro equipo en general somos bastante, también retomando algo que había dicho Dani antes, bastante buceadores de quienes pueden venir a ocupar esos cargos, ¿sí? Sí, yo capacito en metodologías ágiles y nos inspiramos en metodologías ágiles para seguir rediseñando nuevas capacitaciones, ¿sí? Esto es esencial. A ver, ¿qué quiero decir con esto? No me quiero desordenar. Por un lado estábamos hablando de los ejecutivos que se nos van y tenemos que empezar de cero, y de cómo buceamos a nuevos voceros dentro de la organización, ¿sí? Y que muchas veces pensamos que el vocero necesariamente tiene que ser un tipo locuaz y que hable bien y que tenga una buena oratoria. Y yo lo que necesito es que pueda ser una persona reflexiva, articuladora de los mensajes clave, y que a veces los bajo perfiles, los tímidos, ¿sí? Aquellos que son más apocados, a lo mejor en una situación de crisis funcionan muchísimo mejor, porque transmiten otra empatía y otra cercanía, ¿sí? Que a lo mejor una persona más altiva o mucho más intensa en su modo de ser, me lo nubla, ¿sí? Por eso hablo de que es un ejercicio reflexivo en permanente búsqueda de nuevas y mejores elecciones de acuerdo al caso y de acuerdo al contexto, ¿sí? Eso por un lado. Y por el otro, sí, nosotros dimos este año muchas capacitaciones a distancia, que fueron bastante funcionales, porque cada cosa tiene su, digamos, excepto la entrevista por asalto, ¿sí? Pero hemos hecho war rooms, ahora voy a explicar un poquito cómo es la dinámica del war room y en qué nos inspiramos para contestarle a Juli un poquito mejor. Hemos hecho war rooms, nos cuesta hacer entrevistas por asalto porque la entrevista por asalto tiene mucho de proxemia, tiene mucho de que yo te invada a vos tu campo personal, de distancia social personal, ¿sí? Tiene que
o sea, vos tenés que sentir que yo te estoy empujando, que te estoy arrinconando, ¿sí? Y eso, bueno, la verdad que ahí voy. War Room, o ¿cómo se escribe qué? War Room es, ahora paso a explicar, el War Room es una salita de guerra, básicamente. Eso es una metodología ágil. Y yo le estaba explicando a Juli dos cuestiones. Una, nosotros capacitamos metodologías ágiles, estamos permanentemente atentos a esas metodologías ágiles para inspirarnos en esas metodologías y diseñar nuevos ejercicios, como fue este caso que voy a explicar ahora. En Design Thinking y en metodologías ágiles, el War Room es una metodología que se viene usando hace bastante en las organizaciones para la gestión del conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no viene unidireccionalmente el conocimiento de afuera, sino que yo gestiono un equipo de trabajo donde todos aportan ideas a la construcción de ese nuevo servicio o ese nuevo producto que le tengo que vender a mi cliente, ¿sí? Sería como un brainstorming sofisticado, un brainstorming disciplinado, vamos a llamarlo así, pero disciplinado en el sentido de que yo tengo que llegar a un fin, no es tirar ideas por tirar, sino que yo tengo que mejorar lo que tengo para ofrecérselo a mi cliente, ¿sí? Y en esto se cierran las puertas y de acá no se va nadie hasta que lo logramos. Por eso se llama War Room. Y es bastante, no diría violento, porque la violencia es otra cosa, pero es bastante agresivo en cuanto a proceso, ¿sí? Todos los que participamos de eso tenemos que hacer grandes contribuciones. No puedo venir a rascarme la oreja, no puedo venir a criticar al otro en su idea, no puedo venir, no, tengo que venir a trabajar y a, digamos, a seguir construyendo sobre eso, ¿sí? Eso por un lado. Ahora, ¿por qué nosotros nos inspiramos en eso para el Media Training? Porque en general el Media Training y en algunos clientes pasó a ser como un commodity. El commodity, lo escribo, en comunicación es un servicio base, un puntapié. Yo lo tengo que seguir pensando ideas de manera permanente para que esa capacitación tome forma y al tipo que ya hizo 2, 3 media trainings le resulte, digamos, un desafío venir a la capacitación, ¿sí? Aportar ideas al valor de la marca o del proyecto. Sí, en Design Thinking y en metodologías ágiles es para eso, para ver cómo sofisticamos algo que ya tenemos, ¿sí? En función de a esas personas que yo llamé para que formen parte de ese War Room, están en permanente contacto con ese cliente ya. En general llamo gente de ventas, llamo gente de asistencia al cliente, llamo al de marketing, llamo al industrial, o sea, hay una parte de cada área representada, ¿sí? Que, digo, no me deja salir hasta que no haga contribución a eso, ¿sí? Nosotros nos inspiramos en esa metodología ágil. Digo, metodologías ágiles hubo siempre en las compañías, no es que, pues si no decimos, bueno, ahora está de moda, sí, ahora está de moda la metodología dentro del equipo, es decir, de profesionalizarnos como equipo en la gestión del conocimiento. Eso es lo que está de moda, porque si no, enseguida somos como expertos en autoatacar lo que diseñamos. En general no, digo, gestión del conocimiento hubo siempre dentro de las organizaciones, pero hoy es un tema de prioridad, que todos contribuyamos, ¿sí? a mejorar ese producto o ese servicio. Cosa que antes esa visión, digo, yo no pensaba que un pasante me podía aportar, yo no, digo, la compañía no pensaba en eso. Hoy es el primero que llaman para el War Room, ¿sí?
Porque quizás tiene una visión no contaminada, ¿sí? Quizás mucho más espontánea, quizás menos realista, pero que a mí me sirve para aplicar otra mirada que no tenía. O llamo al contrincante, llamo al que siempre me pone un palo en la rueda, porque es quizás el que me proporciona una mirada mucho más asertiva sobre algo que no estoy viendo, porque yo estoy enamorada del producto, ¿sí? La verdad que sí, nosotros uno de los ejercicios que hacemos inspirándonos en el War Room es sin tener proxemia, o sea, sin tener contacto físico con la persona, se tapa los ojos, ¿sí? Y como en un gallito ciego, que no sé cómo se conoce el nombre de gallito ciego en Latinoamérica, pero los capacitadores enunciamos lo más agresivo que podría encontrar una red social sobre el problema que tiene, ¿sí? Es decir, seríamos como los bots, los trolls y los más haters posible en esa ejercitación. Y el vocero solamente puede contestar con mensajes clave sobre su marca y sobre la crisis que está atravesando, si es un entrenamiento de crisis, de la mejor manera posible. No puede angustiarse, no puede enojarse, no puede polemizar, no puede dirimir, nada. Tiene que contestar a cada frase algo mejor que lo anterior. Es un ejercicio muy divertido para nosotros, muy cansador para el vocero, pero digo, lo que aspira es como un curso de supervivencia. El curso de supervivencia que hice yo este fin de semana en Ezeiza, que fue espectacular, y que vos decís, bueno, vas a aprender el fuego de una vez sin un encendedor, y no sé, la verdad que no sé. Lo que sí es que me despierta los reflejos y despierta mi mirada, ¿sí? La única forma de que el vocero tenga completa presencia y no se tire para atrás frente a estas situaciones difíciles es que esté preparado con técnicas que le dan experiencia, porque es muy difícil no involucrarse ni perder el centro. Bueno, de eso se trata, Kiara, sí. De eso se trata, de no reaccionar como si estuviéramos en el living de nuestras casas o manejando. En mi caso, digo, lo más fácil para cualquiera de nosotros es ser reactivos. La verdad es esa. Frente a una agresión o algo que consideramos un ataque, reaccionar, escupir lo que tengamos que escupir y listo. Bueno, representando una marca y representando una organización, eso no es posible, ¿sí? Digo, pienso en mil ejemplos, pero digo, porque todos en general representamos a alguien, todos representamos a una institución y la verdad que es la siguiente discusión que iba a plantear, en el sentido de tenemos ejemplos de todo tipo y color, ¿sí? En cuanto a qué posteamos en nuestras redes personales, en el ámbito de los trabajos y fuera del ámbito de los trabajos. Es una gran discusión tanto para comunicación, para las áreas de recursos humanos, ¿sí? Y por más que busquemos poner el dedo en el sol y decir que una cosa no tiene nada que ver con la otra, en nuestro sistema de representaciones todo se une, ¿sí? Entonces, realmente yo no sé si contrataría a una persona que salió de la fiesta de 300 personas en una casita de 2 ambientes el otro día, ¿sí? ¿Es cuestionable? Sí, es cuestionable, pero acá no se trata de ser racionales o no, se trata de entender los mecanismos en la construcción del conocimiento que no siempre siguen el camino de lo racional y de la lógica, ¿sí? No sé si te contesté, Kiara. Es muy difícil no involucrarse ni perder el eje. Sí, es lo que se aspira a hacer con estos ejercicios. No solamente a gestionar esa emocionalidad que surge en esa posible reacción, sino en poder dar mejores respuestas, mejores planes de acción en función de eso, ¿no? No sé
si alguien iba a hacer un comentario recién que le dio la mano, no sé. No sé si me quedó algo. Con respecto al tema del Word, lo que se hace es además filmarlo, ¿no es cierto? En todos los ejercicios, eso me restó comentarlo, en todos los ejercicios del Media Training se graba en el momento y se analiza en el momento. Y se analiza desde una perspectiva 360, es decir, no solamente, si bien estamos en un paradigma netamente lingüístico y el lenguajear es lo más importante, ¿sí? Pero también estamos atentos a su lenguaje no verbal, a la intensidad, a los tonos, a los matices, a las cadencias, ¿sí? De cada palabra o de cada construcción que el vocero realice y todas las construcciones simbólicas que pueda realizar ese vocero. Hay voceros que son muy lógicos y racionales, hay otros que son mucho más simbólicos, que pueden acceder a un pensamiento mucho más complejo, y también hay que trabajarlo eso. Digamos, cada vocero la verdad que es único y totalmente distinto uno de otro. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Dudas que tengan? Consultas, reclamos van a ser los lunes de 8 a 9. Algo que les haya quedado resonando por ahí, ¿sí? Manuela, sí, eras vos que habías... Bueno, yo lo que les propongo, más allá de la capacitación a distancia, es que mantengamos nuestro contacto. Yo les paso mi mail de la consultora, ¿sí? Los invito también a que puedan leer algunos materiales sobre lo que es el media training, sobre lo que son este tipo de capacitaciones. Los invito también a hacerse sus propias preguntas en el sentido de hasta dónde nosotros podemos hacer mejores lecturas de la opinión pública, de las realidades, de los contextos donde estamos involucrados, para poder dar mejores respuestas. A veces dentro de una ONG o una institución educativa no necesariamente hay un presupuesto para hacer este tipo de capacitaciones, pero ustedes mismos pueden autoindagarse, ¿sí? Y seguir leyendo sobre esto. Creo que hoy es una cita ineludible con nuestro branding personal, ¿sí? Aquel que quiere desarrollar una carrera sobre sí mismo, una carrera profesional sobre sí mismo, y no quiere depender de una institución, o no puede esperar, puede hacer su propio recorrido, ¿no? Hay muchos ejemplos en YouTube de media training, de entrevistas fallidas, ¿sí? Y es prueba, error, prueba, error. El error es lo que más nos enseña en la dinámica y en el enfoque constructivista, ni hablar. Pero digo, es la práctica la que nos hace seguir pensando, ¿no? La que nos hace reconceptualizar nuestros mensajes clave mejor aplicados, ¿sí? Más funcionales. La verdad que muchísimas cosas que en teoría son buenísimas, cuando yo las pongo en marcha en un mensaje clave, me queda vacío, me queda demagógico, me queda cartelito de inspirador de Facebook. No es malo, no es malo el cartelito inspirador de Facebook, lo que no es funcional para llegar a nuestras audiencias, ¿sí? Y lo que como voceros no podemos permitir es ser considerados un vocero superficial o que no ha entendido nada de lo que estamos discutiendo. ¿Sí? Podemos tener una mirada complementaria, podemos tener una mirada opuesta, pero sin duda tenemos que
entender el meollo de las distintas problemáticas sociales para poder dar mejores respuestas e incluso incorporar a nuestra mirada opositora en nuestros mensajes clave, que es lo más último que están realizando las instituciones. No es poner el dedo en el sol, sino incorporarlos en nuestras propias narrativas, ¿no? Es un desafío enorme desde ya, no es algo fácil. Todos queremos ser abiertos, plásticos y flexibles, hasta que aparece aquel que piensa totalmente distinto a nosotros y ahí se nos queman los papeles. Pero bueno, es un poco lo que nosotros tenemos que lograr, ¿no? Así que bueno, no sé cómo venimos hasta acá, si quieren profundizar en algún tema o preguntarme algo en particular. Así también doy espacio a que otros... A ver, ¿surge algo? ¿No? ¿Algún tema en particular de todo esto que hayamos venido hablando? Bueno, creo que para cerrar, una de las cuestiones que más nos pueden profesionalizar nuestro trabajo es el hecho de poder calendarizar a lo largo del año cuál sería la situación ideal, ¿sí?, de contacto con nuestras audiencias, ¿sí? Esta calendarización, si bien, y por eso destaco la palabra ideal, porque después la realidad es la que manda y la que siempre nos altera un poquito los planes, esta calendarización nos permite, por lo menos a las compañías y a las marcas, diseñar cómo sería esa frecuencia de contacto con las audiencias y cuáles son estos mensajes clave que depende, digamos, dependiendo del contexto del momento del año, son donde yo debería poner el foco, ¿sí? Esto lo tienen muchas muchas planificaciones y se da en muchas capacitaciones, ¿sí? Esto de, por un lado, el media training como cápsula de entrenamiento, pero después un activador dentro de lo que es la calendarización de eventos, calendarización de congresos, ¿sí?, de encuentros profesionales o asociaciones profesionales. Entonces, eso nos permite a los equipos de comunicación y a los voceros trabajar de manera mucho más mancomunada, si se quiere, y poder ir articulando cuáles son la jerarquización de esos mensajes clave, ¿sí?, la jerarquización ideal de esos mensajes clave. Porque lo que no podemos caer es en el riesgo de que yo salgo, me expongo con mis distintas audiencias y tengo uno o dos mensajes nada más, ¿sí? O olvidé el resto, o no lo jerarquicé y quiero decir todo en el mismo momento. Entonces, esa calendarización va a indicar que si soy, por ejemplo, una cadena de electrodomésticos que sé en la Argentina, en el mes de octubre, ¿sí?, vende y tiene su pico de ventas, bueno, genial. En septiembre y en octubre estoy readaptando esos mensajes clave, ¿sí?, frente a otros que puede tener esa misma compañía, ¿sí?, y, digamos, los enfoco en esa dirección, ¿sí? Este año, la verdad que es bastante particular y nos ha hecho a nosotros poner en modo atento de distintas cuestiones que quizás nos pasaban en automático hasta el año pasado, reactualizan nuevas discusiones, ¿sí?, y nos vuelve quizás mucho más concentrados en algunas cuestiones que antes no habíamos pensado. Bueno, estamos pensando
2021, de capitalizar de mejores recursos a esos voceros? ¿Con qué herramientas? ¿Sobre qué vamos a hacerlos hablar? ¿Qué temas de discusión van a dar estos voceros? ¿Sí? Entonces, en ese sentido, me parece que podemos nosotros ir preparándonos e ir estudiando distintas alternativas como para dar mejores batallas, ¿sí? Bueno, muy bien. Ya en mi punteo de temas hasta la calendarización, pensé que no iba a haber tiempo para hablar de eso, pero bueno, me parece que hemos hecho un lindo recorrido de la capacitación, de esto del War Room, que la verdad que es apasionante. Nosotros como capacitadores nos ponemos un gran empeño en que esas preguntas difíciles y esos escenarios que estamos diseñando para esa capacitación sean lo más verosímil posibles, ¿sí? Esto significa que no están construidos sobre la nada, están construidos en base a las problemáticas sociales en agenda y están construidos en esto que decía Daniel antes en cuanto al pasado de esa compañía. Yo soy, digamos, una gran buceadora de los tracking históricos de las marcas, de las organizaciones, para poder trabajar eso dentro de las preguntas difíciles, de cómo hace el vocero ante una pregunta difícil que haga referencia al pasado, al presente y a la construcción de futuro, ¿sí? Se espera de los actores sociales que tengan una mirada positiva, esperanzadora, ¿sí? Y constructora de nuevas realidades. ¿Cómo hago yo eso si el tipo me va a hablar en negativo sobre nuestro propio país? ¿Sí? O está siempre envuelto en alguna disputa política. ¿Sí? Sí, Ana Cristina, ¿querías comentar algo? ¿Querés escribir algo en el chat? Los invito a escribir directamente, ¿sí? Así no quedan dudas o cuestiones, ¿no? A veces, creo que el principal desafío, sí, no, está bien, yo para que no queden cuestiones sin analizar o sin abordar, ¿sí? Eh, Fue error. Bueno, no pasa nada. Creo que en particular en la Argentina, si bien las compañías internacionales y en particular el tercer sector y el sector de las asociaciones y ONGs ha crecido muchísimo a nivel comunicación, la deuda pendiente son las pymes familiares, ¿no es cierto? Las pymes familiares es una deuda muy grande, tienen una deuda muy grande con la comunicación y todavía no logran dar ese salto cualitativo para dar batalla a esa batalla simbólica, ¿no? Es como que en el pasado han cerrado sus puertas a la opinión pública y no han podido volverlas a abrir. Y eso les quita muchas posiciones de juego y digo, muchas posibilidades también de crecimiento futuro, ¿no? Pero bueno, creo que lo más importante es esas personas que trabajan en pymes familiares que han crecido muchísimo y que todavía tienen esa impronta, digamos, más, no quiero decir la palabra casera, pero sí más tradicional, más tradicionalista, más estática, los vuelve más como un compartimento estanco y no le permite ver todas las posibilidades de crecimiento que a futuro podría tener esa pyme, ¿no? Nosotros participamos de muchos, de distintas asociaciones y en particular de un encuentro que tiene
de asesoramiento a ONGs en el país. La verdad que la experiencia fue buenísima, de cómo han crecido y cómo están profesionalizando sus comunicaciones. El contraste con las pymes familiares es enorme, enorme, enorme. El emprendedor o el microemprendedor esto lo ha entendido claramente y nace siendo comunicación, ¿no? Miren los polos opuestos, ¿no? En cuanto a comunicación. Pasa un poco en algunos emprendimientos que ya nacen como empresas B. No sé si han escuchado hablar del B-Business, empresas que ya nacen con la concepción de ser actores sociales. Creo que eso es alucinante, digamos, para esos emprendedores o esos microemprendedores, pero sobre todo, no solamente las comunidades a las que tocan y logran transformar, sino por la posibilidad de construir permanencia en el tiempo como marca, ¿no? Para los que no conocen, las B-Business o empresas B tiene que ver con empresas que dentro de su concepción y diseño del negocio ya están tomando alguna particularidad de responsabilidad social, ¿sí? En Estados Unidos creció mucho una marca que tiene como socio principal a un expolista argentino, es el ejemplo Toms, no sé si lo conocen, el ejemplo de las alpargatas Toms, que por cada par de alpargatas que vende, dona otro, ¿sí? Inspirado en un caso vivido en una provincia de la Argentina. El chico iba al colegio descalzo, ¿sí? Bueno, esto es emulado por distintos emprendimientos y, por ejemplo, hay emprendimientos que ya toman como dentro de su personal a personas que han quedado fuera del sistema económico tradicional, ¿sí? O mujeres, madres solteras o comunidades, digamos, determinadas comunidades con una necesidad en particular o pueblos originarios. Es decir, ahí hay una alerta muy importante para las pymes que ya han crecido de cómo el emprendimiento, el emprendedor, ya está dando esa batalla simbólica a través de motorizarse a sí mismo con alguna necesidad de sus comunidades, ¿no? Y creo que esto, la verdad que es, digo, un desafío también enorme para nosotros los comunicadores, estar atentos a que esto forme parte de una narrativa comunicacional, pero siempre puesta en esto que hablábamos antes del story being, ¿no? Era esto que hablábamos del estar siendo de la organización, este estar siendo y no solamente contar qué hago, sino bueno, ponerlo en la acción con planes sustentables a mediano y largo plazo, ¿no? Así que bueno, eso es un poco la... Felicitaciones, Constanza, ha sido excelente tu presentación, estaremos en contacto, un abrazo desde este frío Londres. Ay, hay muchos temas, pero serían muchas horas de dedicar, cada día se aprende algo y hoy he aprendido algo. Sí, todos estamos aprendiendo permanentemente, te agradezco, Dani, por tus palabras, la verdad que es apasionante el tema de cómo nos vamos profesionalizando a raíz de poder entender mejor los problemas y las problemáticas que vamos viviendo, ¿no? Como ciudadanos, de estar en una escucha mucho más atenta y menos declamativa. Ese es el desafío nuestro y que bueno, y que las organizaciones lo saben muy bien, ¿no? Así que bueno, agradecerles a todos, la verdad que uno aprende, me retan porque dicen, cuando ustedes que dicen uno, bueno, yo aprendo muchísimo en cada uno de estos encuentros y bueno, escucho atenta o leo atenta en este caso cada cosa porque dispara otras reflexiones, ¿no?
otras miradas. Así que bueno, nuevamente gracias a la facultad y ojalá se repitan este tipo de experiencias.